Te enseñaron a creer que el ateísmo es la postura de la razón. Te dijeron que la ciencia es un faro de objetividad y que cualquier mención a la palabra Dios es un salto de fe ciego, incompatible con el pensamiento crítico. Te presionaron en la universidad o en debates en Internet a creer que si tienes una mente lógica, debes ser un darwinista, un evolucionista, un materialista. Esta es la mentira más peligrosa del debate fe versus razón. Porque la verdad, la cruda verdad, es que la cosmovisión atea, especialmente en su forma darwinista, exige infinitamente más fe ciega que el teísmo. Exige que creas en milagros sin un hacedor de milagros. Exige que creas en la generación espontánea de la vida por fuerzas ciegas y no dirigidas. Exige una fe que desafía la lógica, la matemática y la evidencia empírica que usamos en la vida cotidiana. ¿Alguna vez te has sentido acorralado en un debate, sabiendo intuitivamente que la postura de tu oponente es insostenible, pero sin tener las herramientas exactas para desmantelarla? Te entiendo. Yo también pasé por esa frustración. La tensión intelectual no está en las pruebas, sino en el sesgo filosófico que se esconde detrás de las pruebas. Lo que vamos a exponer hoy no es un argumento religioso. Es un argumento de lógica pura y evidencia forense que científicos respetados, algunos, incluso, ateos, se han visto obligados a admitir. El darwinismo, en su máxima extensión, no es ciencia. Es una religión secular. No está solo en sentir esta profunda insatisfacción con la narrativa oficial de la ciencia. Es real, y lo que estás a punto de descubrir tiene un nombre, la falacia genética del materialismo. Vamos a desmantelar sistemáticamente la creencia de que el universo puede explicarse sin una causa inteligente. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo y te equipan para el debate, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. Hoy, vamos a armarte con la única herramienta que puede derribar la creencia más dogmática del nuevo ateísmo, la lógica implacable. La primera pieza de evidencia que derrumba el mito de la neutralidad científica es la lógica a priori. ¿Qué significa esto? Significa que los científicos materialistas no llegaron a la conclusión de que no existe un creador después de examinar las evidencias. Llegaron a esa conclusión antes de examinar cualquier evidencia. La filosofía del materialismo, la creencia de que solo la materia y la energía existen, y que todo debe tener una explicación natural, es un presupuesto filosófico que se impone a la ciencia. No es una conclusión científica, es una regla de juego. Fíjate en esta escena por un momento. Imagina a un juez en un tribunal. Antes de que el fiscal o el abogado presenten una sola prueba, el juez anuncia al jurado: solo se permite considerar evidencia que provenga de causas accidentales, ciegamente naturales. Si se presenta alguna evidencia que sugiera una causa inteligente, la descartaremos inmediatamente. ¿Confiarías en la justicia de ese tribunal? Por supuesto que no. Sabrías que el resultado fue manipulado de antemano. Esto es precisamente lo que hace el darwinismo extendido. Aplica una regla de exclusión a la ciencia de los orígenes. El científico ateo y biólogo evolutivo, Richard Lewontin, fue brutalmente honesto cuando lo dijo: estamos obligados por nuestra adhesión a priori a las causas materiales a crear un conjunto de conceptos que produzcan explicaciones materiales, no importa cuán contraintuitivas o mistificadoras sean para el público no iniciado. ¿Escuchaste eso? Obligados por la adhesión a priori. La conclusión, la exclusión de Dios o de una causa inteligente, ya está en la mesa antes de que se abra el libro de la vida. Esto se llama falacia genética cuando se aplica al darwinismo. Argumentar que el origen de la vida o las especies se debe necesariamente a fuerzas ciegas, no porque la evidencia lo exija, sino porque la definición de la ciencia que están usando excluye cualquier otra cosa. Si la evidencia grita, diseño, el materialista no puede escuchar. Su dogma filosófico le ha ensordecido. Aquí viene lo realmente interesante: ¿qué clase de fe ciega se necesita para sostener una creencia que está en contradicción con la evidencia, simplemente porque tu filosofía te obliga a hacerlo? Se necesita la fe de un fanático. Es una fe en el reduccionismo profundo, la idea de que todo puede reducirse a interacciones químicas y físicas simples.
Como dijo el científico agnóstico Hubert Yockey, la creencia de que la vida en la Tierra surgió espontáneamente a partir de una materia inanimada es simplemente una cuestión de fe en un reduccionismo profundo y está basada enteramente en ideología. Un científico, agnóstico, admitiendo que la creencia central del ateísmo biológico es un acto de fe. Esta es la verdad inconveniente que nadie te cuenta en la universidad. El materialismo, al excluir la inteligencia como causa posible, se transforma de método científico en dogma religioso. Por definición, el darwinista está obligado a creer en la generación espontánea, no por evidencia, sino por un voto de fe filosófica. Ahora que hemos identificado el sesgo filosófico, vamos a ver la primera evidencia que este sesgo ignora, la complejidad imposible de la vida simple. El materialista tiene una fe inquebrantable en el poder del azar y el tiempo. Cree que, dado el suficiente tiempo, cualquier cosa puede suceder, incluso que algo surja de la nada y que la información surja sin una inteligencia. Aquí es donde entra el concepto de complejidad específica. Para el materialista, la vida en su forma más simple, una bacteria, una ameba, es solo un montón de química que tuvo la suerte de reunirse. Pero la bioquímica revela algo totalmente distinto. Imagina esta escena por un momento: estás caminando por una playa desierta y encuentras una radio moderna, funcionando. ¿Crees que las olas, el viento y el tiempo la ensamblaron por pura casualidad? Por supuesto que no. Sabes, instintivamente, que una radio es un ejemplo de complejidad irreductible. Si quitas el micrófono, el circuito o la batería, el sistema deja de funcionar. Exige que todas sus partes estén en su lugar, simultáneamente. La célula más simple es millones de veces más compleja que esa radio. El ADN no es solo materia. Es información codificada. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. La información contenida en el ADN de una ameba unicelular, lo que el materialista llama vida simple, equivale a 1000 conjuntos completos de la Enciclopedia Británica. ¿De dónde procede esa información? Toda nuestra experiencia en el universo nos enseña que la información específica siempre, sin excepción, proviene de una mente inteligente. Una nube forma un copo de nieve, un patrón repetitivo y ordenado, pero no forma la frase, te amo, llama a tu madre. El copo de nieve tiene orden, pero no información específica. La frase tiene información específica y sabemos que proviene de una mente. El materialista tiene que ejercer un acto de fe colosal para creer que, primero, la materia generó espontáneamente información. Que una cantidad de información equivalente a 1000 enciclopedias surgió por accidente, tiempo y error. Es decir, que el viento y la arena en la playa no solo formaron una radio, sino que también escribieron todo el código de la App Store que hace que funcione. Segundo, la complejidad irreductible se autoensambló. Que todas las partes de la máquina molecular, el motor, la hélice, el cableado, aparecieron simultáneamente y perfectamente sincronizadas. El biólogo Michael Bigg, al examinar los sistemas irreductiblemente complejos dentro de la célula, como el motor del flagelo bacteriano, concluyó que la evolución gradual de Darwin es imposible para estos sistemas. Si quitas una sola pieza, el motor no funciona. No hay camino evolutivo gradual a través de pequeñas mutaciones. La única conclusión lógica, una vez que se quita el sesgo materialista, es la inteligencia como causa. La fe que el darwinista exige es creer que el azar tiene la capacidad de escribir un código perfecto de 1000 enciclopedias y luego ensamblar la máquina perfecta para leer ese código, todo sin inteligencia previa. Esto no es solo un salto de fe. Es un salto al vacío que anula toda la lógica de causa y efecto. Ahora, vamos a aplicar una metodología forense, una que usamos en la vida cotidiana para determinar si una causa es natural o inteligente, a la realidad de nuestro universo. La ciencia tiene una rama dedicada a aplicar la lógica para determinar las causas, la ciencia forense. Esta disciplina se basa en el principio de uniformidad. Las causas que operan en el presente son las mismas que operaron en el pasado. Los efectos que vemos hoy tienen causas que también deben ser consideradas para los efectos del pasado. Déjame mostrarte algo asombroso. ¿Cómo sabemos que el Monte Rushmore fue tallado por una mente inteligente, los escultores, y no por la erosión natural, el viento, el agua, el tiempo?
La respuesta es simple y universal. Causa natural, produce patrones aleatorios o repetitivos, ondas en la arena, copos de nieve, cristales. No requiere inteligencia. Por ejemplo, el Gran Cañón. Causa inteligente, produce información específica, diseño complejo y propósito. Requiere una mente. Por ejemplo, un código de computadora, un cuadro, las caras de Rushmore. La metodología forense nos dice, si observamos un efecto en el presente que siempre proviene de una causa inteligente, entonces, si encontramos ese mismo efecto en el pasado, debemos postular una causa inteligente para explicarlo. Aquí es donde el materialista comete su error más grave. Cuando miramos el universo, encontramos efectos que en el presente sabemos que solo provienen de la inteligencia. 3 en particular, que el ateísmo no puede explicar sin fe ciega. Primero, información específica. El ADN de la vida. Segundo, ajuste fino. Las constantes del universo. Tercero, libre albedrío. La conciencia y la capacidad de tomar decisiones morales. Vamos a enfocarnos en el ajuste fino, también conocido como principio entrópico. Este concepto científico, no religioso, revela que el universo no es aleatorio, sino ajustado con una precisión astronómica para permitir la vida. Imagínate esta analogía: estás en la sala de control de una misión a la Luna, como el Apolo 13. Cientos de parámetros tienen que ser perfectos: la proporción de oxígeno, la velocidad, la trayectoria, la temperatura. Si uno solo de esos parámetros falla en una fracción diminuta, toda la misión se destruye. El universo tiene más de 122 constantes que deben ser ajustadas con una precisión inimaginable, o no existiríamos. La gravedad, la fuerza nuclear fuerte, la velocidad de expansión del universo, la masa de las partículas. Un error de una parte en 10 elevado a 36 en la fuerza gravitacional y el Sol no podría haber existido. La probabilidad de que todas estas constantes se alinearan por accidente es de 1 de enero de 2010 elevado a 138. Esto es un número tan grande que es indistinguible de cero en la práctica. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. El principio entrópico es la firma del diseñador. No es un patrón aleatorio como el de un copo de nieve, es la compleja configuración de un sistema que permite la vida humana. Si la complejidad de un reloj encontrado en la playa exige un relojero, la complejidad del universo, ajustado con 1 de enero de 2010 elevado a 138 de precisión, exige un proyectista. Es una conclusión de lógica forense, no de dogma religioso. El ateo debe tener una fe ciega en el multiverso, un concepto sin evidencia empírica, para explicar este golpe de suerte. Debe creer que existen infinitos universos que actúan como infinitos intentos para explicar la suerte de uno solo. Pero, ¿qué creó esos infinitos universos? La fe materialista siempre requiere una fe aún mayor para sostenerse. Hemos expuesto el sesgo, la complejidad bioquímica y el ajuste cósmico. Ahora vamos a ver cómo la macroevolución, la joya de la corona del darwinismo, no resiste el análisis de la evidencia. El materialista a menudo confunde la microevolución con la macroevolución, un error lógico que se vende como prueba irrefutable de la evolución completa. La microevolución es un hecho observable. Es la variación dentro del tipo. Los perros pueden variar de un chihuahua a un gran danés. El pico de un pájaro puede cambiar con la dieta. Esto es un cambio horizontal, es adaptación. Es un hecho que el teísta y el creyente aceptan sin problema. La macroevolución, en contraste, es la teoría de que una especie cambia a otra completamente distinta, por ejemplo, que un reptil se convierte en ave o un protozoo en un pez. Es un cambio vertical, la aparición de información genética completamente nueva. El error lógico que el darwinista pide que aceptes es este: como la microevolución es un hecho, el perro cambia dentro del tipo, entonces la macroevolución es probable, el perro se convierte en algo que no es perro. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Que esta extrapolación es rechazada por dos realidades científicas contundentes. Primera realidad: límites genéticos. No importa cuánto varíes una especie, existe una barrera genética que no se puede cruzar. No existe un proceso que convierta a un perro en un gato.
Los límites genéticos evitan la completa fusión de especies. La cría selectiva o la adaptación natural nunca ha producido algo que no sea del tipo. Segunda realidad, complejidad irreductible. Ya lo vimos. Si un sistema molecular no funciona sin todas sus partes, la evolución gradual que funciona paso a paso no puede explicarlo. Una máquina molecular incompleta es una máquina inútil. Un motor inútil no proporciona ninguna ventaja de supervivencia, la selección natural lo eliminaría. Por lo tanto, el sistema completo debe haber surgido simultáneamente, una conclusión que apunta a una causa inteligente. Fíjate en esta otra realidad, el registro fósil. El darwinismo predice un registro fósil lleno de formas transicionales, eslabones intermedios que muestran la transición gradual de una especie a otra. En 150 años de búsqueda intensiva, el registro fósil muestra dos patrones dominantes que contradicen el gradualismo de Darwin. Primer patrón, surgimiento repentino, la explosión cámbrica. La vida compleja aparece de repente, sin precursores graduales evidentes. Segundo patrón, estasis. Una vez que las especies aparecen, permanecen esencialmente las mismas. La evolución es mucho más parecida a una escalera con largos peldaños sin rampas intermedias. Como el famoso paleontólogo ateo Stephen Jay Gould admitió, la historia del registro fósil no encaja con el cambio gradual. Lo que vemos son saltos. El darwinista pide que tengas fe en un proceso que no se observa, macroevolución, y que no está respaldado por las formas transicionales en el registro fósil, simplemente porque la filosofía materialista lo exige. La fe del ateo no es en la evidencia, es en la ausencia de evidencia y en la extrapolación ilógica de un fenómeno observable, micro, a uno no observable e ilógico, macro. Antes de mostrarte cómo aplicar esto en tu vida y cómo responder a estos argumentos de forma implacable, quiero que sepas que preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle, incluyendo todas las citas de los científicos. Está en el enlace de la descripción, descárgalo ahora. Llegamos a la conclusión central, la tesis de este episodio, y el por qué el ateísmo exige más fe que el teísmo. El argumento teísta más simple, el argumento cosmológico, se reduce a una premisa básica: todo lo que empieza a existir tiene una causa. Primera premisa: todo lo que empieza a existir tiene una causa. Segunda premisa: el universo, tiempo, espacio, materia, empezó a existir. Esto está respaldado por la física, Big Bang, segunda ley de la termodinámica, expansión del universo. Conclusión: el universo tiene una causa que no es tiempo, espacio o materia. Una causa temporal, no espacial e inmaterial, es decir, Dios. La única forma de evitar esta conclusión lógica y científicamente respaldada es postular un acto de fe. El teísta tiene que creer en una de dos opciones: alguien creó algo a partir de la nada, que es Dios, o nada creó algo a partir de la nada, que es el ateísmo. El ateo, al rechazar la causa atemporal e inmaterial, Dios, está obligado a tener fe en lo que el físico Victor Stenger llamó la hipótesis de la nada, creer que la existencia del universo es el resultado de la pura casualidad de que la nada se convirtió en algo por sí sola. Este es el acto de fe más radical que un ser humano puede hacer. Piensa en el significado de la nada en este contexto. No es solo espacio vacío. Es la ausencia de todo, ausencia de materia, de energía, de leyes físicas, de tiempo. Si no hay tiempo, nada puede suceder para que la nada se convierta en algo. Si no hay leyes físicas, no hay un mecanismo para la conversión. Por eso, el científico ateo que cree en el Big Bang como el comienzo del universo se encuentra en un dilema existencial. Sabe que el tiempo, el espacio y la materia comenzaron. Sabe que, lógicamente, todo lo que comienza debe tener una causa. Pero está obligado por su dogma filosófico a rechazar la única causa lógicamente válida, atemporal e inmaterial. En su lugar, abraza una creencia que viola la ley de la causalidad, la ley de la información y la ley de la complejidad, la creencia de que la nada tiene la capacidad de autocrearse en un universo perfectamente ajustado, con información compleja, sin ningún tipo de inteligencia o propósito. Como hemos demostrado con las tres categorías. Primera categoría, lógica filosófica:
el ateísmo exige fe ciega en un dogma materialista que rechaza la evidencia a priori. Segunda categoría, lógica bioquímica. El ateísmo exige fe ciega en que el azar puede escribir 1000 enciclopedias de información y ensamblar una máquina molecular irreductiblemente compleja. Tercera categoría, lógica cósmica. El ateísmo exige fe ciega en que la nada se convirtió en un universo con 1 de enero de 2010 elevado a 138 de precisión por una casualidad que la lógica y la experiencia de vida rechazan. La próxima vez que alguien te diga que la fe es ciega, puedes responder con la confianza de un fiscal en un tribunal: la fe más ciega y dogmática es la que rechaza la evidencia abrumadora de la causa inteligente y, en su lugar, abraza el milagro de que la nada es el motor de todo lo que existe. Ahora ves el debate entre fe y ciencia de manera completamente diferente. La revelación que pocos se atreven a exponer es que el ateísmo no es la conclusión de la razón, sino la conclusión de un presupuesto filosófico que se impone sobre la realidad. Has descubierto que la lógica, la información, el ajuste cósmico y la bioquímica exigen un proyectista, no una casualidad ciega. A partir de hoy, cuando enfrentes un argumento materialista, no pelees la evidencia, pelea el presupuesto. Pregúntale a tu oponente, ¿qué tipo de evidencia aceptarías si te obligara a cambiar de opinión? Si te dicen que ninguna, sabrás que estás debatiendo con una fe ciega, no con la razón. La ciencia es el estudio de la creación. El ateísmo es el estudio de la creación con una mano atada a la espalda, obligada a ignorar el rastro del Creador. Recuerda, como dijo C.S. Lewis, la ciencia sin la religión es alejada. Permite que tu razón sea el camino hacia la verdad. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otro concepto que transformará tu visión del mundo.